Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte. Desde el púlpito de Reino de Dios, con una palabra de gloria, de poder y de milagros, que transformará tu vida, presentamos el programa Multitudes como Arena, con un mensaje diferente y de reino. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. La Iglesia Cristiana Cuadrangular y su programa Multitudes como Arena. Pastores Fabio Villanueva y Sonia Guerra. Bienvenido. Quiero adorar, yo te quiero servir. Desde el púlpito del Reino de Dios, quiero hablarle de un tema hoy. Dios prueba mi fe. Dios prueba mi fe. Una palabra de poder para ti, amado oyente, para ti, amado hermano, que has de sacar tiempo para escuchar esta palabra de vida y de poder de parte del amado para tu vida. En Génesis 22 del 1 al 3 leo para la gloria del Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, a favor tuyo, lo que dicen las Escrituras. Aleluya. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Dios probó la fe de Abraham. Según las Escrituras, Dios le había prometido un hijo a Abraham, al cual se le llamaba el hijo de la promesa, el cual era Isaac. Abraham duró 25 años esperando esa promesa. Y cuando Abraham tenía una edad muy avanzada, 117 años, y su hijo tenía 17 años, Dios se vuelve a comunicar con Abraham, porque Abraham caminaba con Dios. Y Dios decide probar la fe de Abraham. Déjeme decirte que el tiempo que tú lleves en el cristianismo no te exime de las pruebas. Pero me sorprende que cuando Dios habla a Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham inmediatamente corrió. Abraham se dispuso a la voz de Dios e inmediatamente le respondió y le dice: Señor, aquí estoy, heme aquí. Tal vez Dios no se había comunicado hacía 17 años de una manera directa con Abraham. Abraham estaba siendo muy bendecido, porque la promesa que Dios le había dado tanto a su esposa estéril y a él se había cumplido. Él tenía a Isaac, y ya Isaac de 17 años. Sorprendentemente, Dios le habla a Abraham, y Abraham oye su voz y le dice: heme aquí. Y Dios le pide algo, tal vez para muchos absurdo, y le dice: vete a la tierra de Moriah. Él estaba en Berseba, un anciano,
de 117 años de edad, tenía que cruzar 90 kilómetros en el desierto, y le dice: toma tu hijo Isaac, y ahí me lo ofrecerás en sacrificio en el monte que yo te diga. Dios estaba probando la fe de un hombre de Dios. Dios estaba probando la fe de un amigo de Dios. Dios estaba probando la fe de un anciano que estaba convencido que para Dios no hay nada imposible. Amado hermano, amado oyente, Dios tal vez está probando tu fe para que tú creas, y todo el que crea, todo le va a ser posible. Dios prueba la fe de su hijo. Dios prueba la fe del que lo ama. Satanás te tienta, pero Dios te prueba. Satanás te tienta para que peques, y Dios te prueba para que te levantes y levantes tu carácter en Él. Pero déjeme decirle algo interesante. Cuando Abraham es probado, la fe de Abraham se apoya en las promesas que Dios le había concedido. Si vamos a la Biblia, en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4, Dios le había dicho a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Le dio una orden directa. Y cuando uno obedece las órdenes de Dios, inmediatamente después de la orden vino una promesa. Y la promesa que Dios le dio a Abraham fue la siguiente: y haré de ti una nación grande. Tú eres grande. Tú no eres cualquier cosa. La promesa bíblica nos enseña que esta bendición que fue lanzada de parte del amado Abraham, también nosotros la heredamos por medio de Jesucristo. Y te bendeciré. Está hablando a futuro. Y engrandeceré tu nombre. ¿Por qué lo está haciendo a futuro? Porque él estaba pensando en una nación grande. Dios le había prometido a Abraham, que significa padre de multitudes, que iba a tener miles y miles y miles de descendientes, de bendecidos, de prósperos, de su ADN. Y serás bendición. Y bendeceré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Note algo interesante: que Abraham se paró en esa promesa. Él miró las promesas que Dios le había dado. Él se acordó en lo que Génesis capítulo 12 Dios le había prometido, y Dios le había prometido que él sería grande. Dios le había prometido que él iba a ser bendecido en gran manera. Dios le había prometido que el que le bendijere lo iba a bendecir él, pero también el que lo maldijere él lo iba a aniquilar. Abraham estaba basado en esa gran promesa. Abraham había creído en lo que Dios le había manifestado, y a pesar de sus 117 años, ya en su vejez, Abraham estaba convencido que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Él miró las promesas que Dios le había dado, y en Génesis 15 versículo 4 al 6 dice las escrituras de la siguiente manera: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado
por justicia. Mira, amado oyente, mira, amado hermano, Dios le dice: no te va a heredar Eliezer, será un hijo tuyo. Lo llevó afuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas. Y la Biblia dice que él creyó y le fue contado por justicia. Abraham estaba convencido que Dios le había prometido que él iba a ser de bendición para las naciones de la tierra y que iba a ser padre de las naciones de la tierra. Y él creyó. Y en Génesis 18:14 la Biblia nos enseña y nos dice de la siguiente manera: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. La promesa de ese hijo fue desatada. Abraham creyó: Sara tendrá un hijo. Hoy Dios te dice: apoya tu fe en mí, en mis promesas. Lo que Dios prometió, Dios lo cumple. No apoye tu vida en las circunstancias que estás viviendo. La fe no se debe de basar en lo que diga la gente. La tienes que basar en lo que dijo Dios, en lo que dice Dios y en lo que dirá Dios. Porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si Dios lo dice, Él lo hace y tú lo vas a vivir. Dios probó a Abraham en 4 aspectos. Abraham fue aprobado porque fue probado y pasó su prueba, y como resultado tuvo la victoria del amado. Del primer aspecto, número 1, el aspecto de la separación, la prueba de la separación. Abraham tuvo que dejar su tierra. Abraham tuvo que dejar la familia. Vete de la tierra a otra tierra que desconocía y que estaba a 1000 kilómetros. Se llevó a Lot. Dios le dijo: deja a Lot, y lo dejó. Tuvo a Ismael. Dios le dijo: deja a Ismael, y él lo dejó. Tuvo a Eliezer, un buen siervo que merecía ser bendecido, y Dios le dijo: él no te va a heredar, déjalo, y él lo dejó. Dios te va a probar en las separaciones, pero no de tu esposa, no de tu esposo. Te va a pedir una renuncia a algo que tú tienes que renunciar, y ahí usted va a manifestar cuánto le amas. Segundo, Abraham fue cambiado su nombre. Dios cambió su nombre. En Génesis 17, versículo 5, dice las escrituras: y no te llamarán más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham significa padre enaltecido, y Abraham, padre de multitudes. Él se basó en esa promesa. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la justicia de Dios descendió sobre la vida de Abraham. Tercero, Dios probó a Abraham en el tiempo. Te voy a dar un hijo, le había prometido. De ahí saldrá una nación, pero no le daba el hijo. La esposa le dijo: fui al médico y el médico me dijo que soy estéril. No te puedo conceder ese sueño. Otro problema mayor. El hijo llegó a los 25 años después de la promesa, en el tiempo de Dios y no en el tiempo de Abraham. Porque en el tiempo de Dios Él no llega tarde. En el tiempo de Dios, Dios llegará siempre a tiempo. De pronto tú ya decidiste morir a esa promesa que Dios te dio, pero déjeme decirte, Dios no tarda. Su promesa
se va a cumplir en tu vida. Y el Dios Altísimo ha decidido, así como le prometió a Abraham y le dio a Isaac después de 25 años, que la promesa va a llegar y va a cobrar vida en tu vida, va a resucitar. Y ese es el tiempo que lo prometido por Dios se te va a cumplir para la gloria de su nombre, pero tú tienes que creer. Cuarto, Abraham fue probado en el amor. ¿Tú no crees que Abraham amaba su tierra? ¿Tú no crees que Abraham amaba a su familia? Él amaba a Lot y por eso se lo llevó. Amaba a su hijo mayor, a Ismael. Amaba a Eliezer, su buen siervo. Pero sobre todo dice las Escrituras que él amaba a Isaac con todo su corazón y con toda su fuerza. Él amaba. Pero cuando Dios le pide a su hijo en sacrificio, él manifestó que él amaba a Dios mayormente que a su propia casa, que a sus bienes, que a su tierra, que a su familia, que a Lot, su sobrino, y que a Ismael, su primer hijo. Nunca puedes amar más. Puedes amar más las cosas terrenales o las cosas pasajeras que a Dios. Abraham fue probado en el amor y Abraham calificó en el amor. Porque si tú no dejas de amar menos aquellas cosas, no vas a poder ver la gloria de Dios. Porque lo que amaren a Dios, Dios se manifestará en su poder y su gloria. Dios te va a pedir algo. El resultado de esa prueba fue que Abraham creció en 3 áreas. La prueba es el metro que Dios utiliza para ver cuánto le amas. ¿Cuánto estás dispuesto de abandonar cosas y dejar cosas por Dios? Con la cual Dios te mide la fidelidad y la confianza en Él y sobre todo tu carácter. Abraham creció en obediencia. Sal y salió. Déjalo y lo dejó. Entregó sus hijos aún siendo viejo, teniendo 117 años. Tenía él que caminar 3 días. Tomó 2 asnos, 2 siervos, su hijo, su cuchillo, el fuego, y decidió caminar por 3 días y obedecer a Dios. Porque el que obedece en lo poco, Dios lo colocará en sobreabundancia en todo para la gloria de su nombre. Abraham creció en la revelación, porque a Abraham se le manifestó y se reveló Jehová a su vida. Se le reveló Elohim, se le reveló Elión, se reveló a su vida Shaddai, el Olam y sobre todo Jehová Jireh. Cuando Dios te da una revelación, significa que esto es suyo. Es una palabra directa de Dios a tu vida, y por esa revelación vas a ver la gloria de Dios. Dios se te va a revelar y por esa razón vas a ver la gloria de Dios en tu vida y en tu generación. Lo entregó porque tengo la revelación que el que me lo prometió es fiel y justo para devolvérmelo. Él lo va a resucitar. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 17, 19, ahí demuestra en qué basó la fe Abraham, su fe en Dios. Él estaba convencido que el Dios de justicia que le estaba pidiendo su hijo podía resucitarlo. Él estaba más que seguro que para Dios
existe la vida y Él es el dueño de la muerte, y que si Dios mete su mano, todo lo muerto va a tener que resucitar. Y por eso Abraham fue fuerte en batalla. En Hebreos 11:17 dice así las escrituras: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, su hijo de la promesa, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham estaba convencido y estaba más que seguro que el Dios que le había pedido su hijo, Él lo podía resucitar. En la revelación, lo que no has logrado en años, lo vas a lograr en Dios en un día. El que tiene revelación crece siempre. Las revelaciones son promesas sobre tu naturaleza. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer contigo. Y en el Salmo 118, Dios nos dice de la siguiente manera. Búscalo ahí, por favor. Salmo 118, versículo 7, dice las escrituras: Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Dios prometió bendecirte. Dios prometió ayudarte. Y Dios lo dice y Dios lo cumple. Salmo 113, 7 al 8 dice las escrituras: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. La palabra se cumple. Y si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Y si Dios lo prometió, Dios no miente, ni hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Él va a cumplirte lo que te prometió. Te tengo una buena noticia: es tu tiempo. De lo que Dios te prometió, tú lo vas a vivir para la gloria del Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo. Abraham creció en el dar. En Génesis 14, versículo 20, él decidió dar los diezmos y a él no se lo pidieron. Abraham creció en el dar, en el servir. Versículo 20 del capítulo 14 de Génesis dice así: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham no le pidieron diezmo, pero él decidió hacerlo. Abraham, en Génesis 18 del 1 al 8, se le aparecieron 3 varones. Vio a 3 hombres que le trajeron la noticia de la promesa de Dios, donde le manifestaron que Sara iba a quedar embarazada y que le iba a dar el hijo de la promesa. Abraham los atendió como reyes. Abraham hizo todo el procedimiento de costumbre y ordenó que buscaran 20 kilos de la harina, de la mejor harina, para que le hicieran pan. Les cocinó, los bendijo, les dio de beber, le lavó los pies, y como resultado vino la promesa del amado. Abraham obedeció. Abraham le fue revelado, y Abraham creció en el dar y en el servicio. Me llama la atención que esos 20 kilos de harina era para 3 personas.
Hoy 20 kilos de harina representan 100 panes de 5,000 pesos para 3 personas. Abraham decidió dar su casa, decidió dar su hijo a Dios. Cuando usted es probado, es porque Dios te quiere promover a una bendición mayor y más grande. Siempre que le des a Dios, siempre recibirás multiplicado. Y siempre que le sirvas al amado, nunca vas a quedar sin recompensa. Porque Dios te da y Dios te pide para multiplicarte en todo y para todo. Por eso, amado oyente, amado hermano, no importa la prueba que estés viviendo, Dios está contigo. Y así como lo dejó Abraham, hoy no te va a dejar a ti. Y determino que en todo lo que estés viviendo, hoy, por el poder de esta palabra, vas a ser levantado. Dios te bendiga.